escucha bien ahí? Desde la Oficina de Conocimiento Abierto estamos acompañando. Gracias Susana López, gracias Tamara Cortés, Carlos, Lucrecia y todo el resto del personal que ha hecho posible que esto se realizara. Muchas gracias para los que están. Hay algunas autoridades presentes, lo cual me parece espléndido que vengan a escuchar sobre el acceso abierto. Esta semana es una semana muy particular, algunos de ustedes ya lo saben, es la Semana Internacional del Acceso Abierto en todo el mundo. Hay actividades en todas las universidades de América y de Europa, de Argentina, y bueno, esta es nuestra pequeña contribución a la Semana del Acceso Abierto. Tengo a mi lado, ahí está mejor, a un caballero que promete mucho, Humberto de Bat. Voy a leer un pequeño currículum de él. Digo que promete porque nos hemos conocido en julio del año pasado, en julio de este año, en un evento que hicimos sobre ciencia abierta y ciencia ciudadana, y él también tuvo la oportunidad de exponer, algo similar a lo que va a exponer hoy. Todos quedamos muy contentos y satisfechos con su presentación. No lo dice en el currículum, pero ha podido escribir, si bien no es santo de mi devoción, la revista Nature, porque está dentro de los parámetros de revistas comerciales, no se puede dejar de negar que Nature es la revista internacional, juntamente con Science, que marca las rutas de la actividad académica internacional. Y ha escrito juntamente con Dominique Babini, una experta de Claxo en acceso abierto, una correspondencia relacionada justamente con el plan S, que después de la presentación de él vamos a abordar. Humberto nos va a hablar de preprints y comunicación científica, nuevas alternativas de la comunicación. Humberto Julio de Bat es investigador del Instituto de Patología Vegetal del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA. Fue contratado también por el IPADE-SIAP INTA, becario doctoral del CONICET, doctorando en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una especialización en Management e Innovación en Ciencia e Ingeniería de la AJU, no es francés, es Corea, AJU University de Corea del Sur, biólogo de la facultad de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Tiene numerosas publicaciones internacionales a pesar de su juventud, capítulos de libros, publicaciones científicas en congresos, conferencias y simposios. Ha sido docente o es docente en grado y posgrado. Ha participado en proyectos de investigación y también como miembro del comité editorial de revistas internacionales. Bueno, los dejo con él. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. La verdad que es una alegría estar acá en esta casa, en mi casa, en nuestra casa, y mucho más en este evento tan interesante en el contexto de las jornadas de acceso abierto, de estas jornadas internacionales. Qué bueno que tengamos este rol también dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y acompañando esta actividad. Agradezco mucho la organización del evento, principalmente a Alejandra por invitarme, por hospedarme, a la Facultad de Odontología y, bueno, y a la gente que se acercó a escuchar estas cosas. Les voy a hablar, como bien dijo Alejandra, un poco sobre preprint y que es una de las tantas vías de generación y difusión de trabajos científicos que está teniendo un cierto auge en esta época, y en el contexto de la discusión y el avance de los procesos de ciencia abierta tiene un rol más, y es interesante que nos familiaricemos un poco con estos conceptos dentro del circuito de las publicaciones académicas internacionales, a nivel internacional y a nivel local y regional también. Yo soy investigador del Instituto de Patología Vegetal, pero quería decirles que trabajo acá en Córdoba y trabajo en virología, soy un virólogo de plantas, así que y mi incursión en los procesos de comunicaciones académicas es bastante reciente, así que bueno, ante cualquier duda de la presentación que les voy a dar, por suerte la tenemos a Alejandra acá, que es una referente en esta área y sabe tantas de estas cosas. Y bueno, y como ella nombró también a la
persona a la que le pregunto todo, que es Dominique Babini de Claxo en Buenos Aires, que cada vez que tengo alguna duda le pregunto a ella, así que cualquier cosa les digo, yo no lo sé, pero se los puedo averiguar. Bueno, para empezar, ¿en qué se encuadran el tema de las preprints? Son trabajos de investigación completos que son compartidos online antes de la finalización de la revisión por pares en una revista académica. ¿Cómo es la forma tradicional del proceso de publicación académica? En el caso de que tenemos una audiencia diversa, así que les voy a contar un poco lo que pasa tras bambalinas, el proceso de publicación de un trabajo. Todo esto desde la perspectiva de un investigador. Por supuesto que desde la perspectiva de personas que trabajan en el proceso editorial puede ser otra, pero bueno, les voy a contar la experiencia típica que tenemos. Nosotros tenemos todo ese proceso en donde conseguimos fondos para investigación, tratamos de falsear hipótesis, generamos resultados, hacemos experimentos, los discutimos, tardamos mucho tiempo en hacer eso y llegado a cierto momento suponemos que es un buen momento para comunicarlo. Y entonces lo que hacemos es generar un manuscrito donde explicamos todos estos resultados. Generamos la figura, los análisis estadísticos, las tablas, etcétera, introducción, materiales y métodos, discusión, conclusiones, referencias, etcétera. Ese manuscrito que generamos, generalmente tomamos la decisión de enviarlo a una revista. La decisión de dónde enviarlo no es trivial, tiene que ver por un montón de factores. Algunos factores que van desde lo que es ideológico, otros factores que tienen que ver con el desarrollo de la carrera profesional y otros que tienen que ver con el área disciplinaria de investigación. Nosotros, yo le estoy hablando desde las ciencias de la vida. En la ciencia de la vida tenemos ciertos parámetros por los cuales somos evaluados, podemos estar de acuerdo o no de ellos, pero existen y eso hace que tomamos ciertas decisiones que tienen que ver con el prestigio o el branding del lugar a donde publicamos, independientemente de lo que estamos generando. Esa distinción que estoy haciendo es algo crucial, porque estoy diferenciando mi trabajo de dónde va a estar destinado a publicarse, que son dos cosas totalmente distintas. Y la mayoría de las métricas que utilizamos en la ciencia de la vida, lamentablemente, tienen que ver con métricas indirectas, a donde evaluamos la calidad de un investigador por donde ha publicado sus trabajos. Bueno, entonces dentro de esa suerte de orquesta o toma de decisiones que tenemos que hacer, tratamos de buscar una revista bastante prestigiosa, al mismo tiempo tratamos de ser objetivos en analizar la calidad de nuestro trabajo y hacemos una asunción muchas veces poco objetiva para un científico de decir, creemos que este trabajo podría estar en esta revista. Bueno, la cosa es que con ese manuscrito que generamos lo enviamos. Eso es recibido por un handling editor que lo va a mirar y va a tomar una decisión rápida que tiene que ver con ver si lo va a considerar o no. Eso, ¿cómo lo hace? Lo lee en diagonal al resumen, se fija los nombres de los autores, hace alguna discriminación por la afiliación y en base a eso puede tomar una decisión muy rápida. En base a lo que dice el abstract puede decir, esto está por fuera del área central de mi revista, entonces no nos interesa y hay un rechazo. O puede decir, esto sí parece, pero este resumen no me convence y entonces me parece que es muy preliminar, rechazo. O en el caso de que, bueno, puede llegar a ser promisorio y entonces ahí decide tomarlo y enviarlo a revisar. Para ello busca algunos colegas que se supone que son expertos en el área del conocimiento en el cual enviamos el trabajo. Eso es muy discutible o muy difícil en el caso de revistas que son multidisciplinarias. En el caso de revistas disciplinarias, a veces sí, más o menos se conoce una cierta red de contactos, lo cual también tiene otras limitaciones, como el famoso snowball, de que se recomienda tal, que es recomendado por, y eso hace todo un efecto en detrimental en una red de contactos que permanece bastante cerrada sobre quienes legitiman y quienes no ciertos trabajos. Bueno, dentro de esto se lo envía, digamos, a 3 expertos. Esos 3 expertos se toman un tiempo para evaluar el trabajo, que suele ser aproximadamente, les dicen por favor en 2 semanas, eso suele ser después de un mes, eso suele pasar que sean 3 meses. Se genera una primera respuesta que compila el editor. Puede pasar todo lo que se nos ocurra, desde la respuesta más simple es no, esto no cumple ciertos estándares que nosotros consideramos para que sea publicable, entonces los rechazamos.
Hay información promisoria, pero faltan experimentos, entonces sugerimos mayores revisiones, que significa replantear ciertos resultados, hacer experimentos nuevos, etcétera, o requerimos cambios menores, que significa, no sé, no nos gusta muy larga o muy especulativa, estos resultados están mal descritos y esos cambios menores, o aceptado como está, que es algo que no suele suceder en general. Pero bueno, como les dije, suelen ser 2 o 3 especialistas. Estos 2 o 3 especialistas pueden tener criterios distintos sobre qué piensan sobre este trabajo. Entonces también es común a veces, si el editor no hace un buen trabajo de integración, si la dinámica de la revista hace que esto no sea una buena integración de ese proceso, puede ser de que nos lleguen a revisiones mayores que sean contradictorias entre ellas. Bueno, eso también puede pasar. Bueno, eso se compila y nos envían un mail diciendo esto. Está rechazado. Bueno, está rechazado significa que nosotros primero nos largamos a llorar porque decimos no somos aptos para esta revista. Después, y al otro día, empezamos a tratar de tomar decisiones y volvemos a discutir siempre lo mismo. Esto significa que si nosotros lo enviamos a esta revista que tiene este prestigio relativo para nosotros y nos dieron esta respuesta tan negativa, entonces una estrategia típica es decir, bueno, lo mandemos a esta otra revista que es un poco menos. Pero recuérdense que estoy hablando de prestigio de la revista y nosotros fuimos evaluados por 2 o 3 expertos eventuales que nos tocaron y que en otra instancia nos podrían haber tocado otros que se levantaron de otra forma ese día, hicieron la evaluación de otra forma y con una respuesta distinta. Entonces esa nueva toma de decisiones también suele ser bastante arbitraria. Bueno, entonces volvemos y decimos, bueno, lo vamos a enviar a esta revista. Yo tengo un amigo mío que me dice siempre al revés, yo siempre lo opuesto. Si me lo rechazan en esta revista, voy a esta de más arriba y así sucesivamente hasta que llegue algún momento. Se pasa años, pero le han dado bastante bien. Es decir, que tampoco hay fórmulas especiales. Bueno, vamos a una segunda revista. Enviamos el mismo trabajo. De hecho, lo que hicimos en general, lo que solemos hacer es incorporar las revisiones que consideramos que eran lógicas, necesarias o con las que acordábamos que podían mejorar el trabajo, de tal forma de no hacer redundante este proceso de referato, de no enviar cosas que si evidentemente nos dieron falencias que había que mejorar, bueno, las hicimos y las incorporamos en esta nueva versión, la enviamos a esa segunda revista. Pasa este mismo proceso unos meses más, recibimos la respuesta y nos dicen cambios mayores, pero esos cambios mayores es hacer un experimento más. Bueno, compramos los reactivos, hacemos los experimentos y eventualmente nos dan bárbaro, compilamos ese trabajo, generamos una revisión. Esa revisión es una respuesta punto por punto de todas las observaciones que tuvimos de cada uno de los referí y una respuesta general al editor, y enviamos nuestra nueva versión del manuscrito. Y eventualmente ese editor, si está de acuerdo con toda nuestra respuesta, cómo resolvimos nosotros los interrogantes que hicieron los revisores, las sugerencias, si las incorporamos o no, si no las incorporamos, por qué no lo hicimos y qué justificación tenemos al respecto, qué referencias citamos para avalar lo que estamos diciendo o lo que estamos rechazando. Y pasa esa instancia y si, bueno, si está todo de acuerdo, bárbaro, se aceptó. Gracias. O me acerco yo un poco más. Y entonces que llegamos en la instancia de aceptación, tenemos un proceso en el cual nuestro trabajo aceptado va a ser publicado, que a veces es de 2 o 3 días, a veces que tiene que ver con el formato y la estructura de la revista, puede ser un mes, o si se olvidan puede ser mucho más. Bueno, independientemente de todo esto, el proceso que pasó desde el momento que nosotros teníamos ese manuscrito que queríamos compartir y que sea publicado y accesible para nuestros colegas sobre lo que estuvimos haciendo estos últimos 2 años, pasó un año más en este proceso. Es decir, que la forma tradicional de compartir la ciencia es lenta, desde el punto de vista de la dinámica del siglo XXI y cómo se mueve la información en estos momentos. Entonces, en ese contexto, ¿qué son las prepres? Bueno, las prepres es eso, es que en un proceso de 24 horas, en ese momento que nosotros decidimos enviar a una revista el manuscrito, lo submitimos a un servidor de preprints en el cual se hace un screening general mínimo para ver que se trate de un trabajo científico. Esto no es un referato de pares, sino para evitar cosas que estén, por ejemplo, pasa por un software para ver si es plagiado de otro trabajo y hay unas
serie de miembros de la comunidad científica que se fijan muy rápidamente si es un trabajo científico o si es un panfleto o lo que sea. Y ese artículo está disponible online, accesible de forma global en 24 horas. Y eso permite un montón de cosas, pero vemos un poquitito la historia de las preprints. Como les decía, yo les estaba dando mi perspectiva de la ciencia de la vida, pero las preprints tienen un uso muy extendido en otras disciplinas. De hecho, el primer servidor de preprints fue generado por la gente de la física y la matemática y la ciencia de las computaciones en 1991 por Paul Ginsparg. El servidor madre que utilizan se llama Archive, que está alojado en la librería de la Universidad de Cornell y que recibe aproximadamente 140.000 trabajos por año y que tiene un número total, por lo menos hasta ayer, de 1.607.000 trabajos publicados. A veces hay una distinción en el término que se utilizan, que es posteados en vez de publicados, pero bueno, eso es una discusión un poco más de terminología. Mi posición es que está publicado, es decir, que es de acceso público, si uno lo es, si esa es una forma de definirlo. Acá podemos ver a la izquierda cómo ha crecido, no sé si ven algo, pero bueno, hay un gráfico a la izquierda en el cual se ve el crecimiento de las submissions mensuales en Archive. Y a la derecha se ve, por ejemplo, la preprint que se depositó cuando se hizo este trabajo experimental en que se detectó por primera vez el bosón de Higgs, que bueno, fue depositado en Archive y después eventualmente fue publicado en una revista que se llama Physical Letters B. Biblioteca, sí, dije librería en vez de biblioteca. Gracias, Alejandro. Perdón, sí, de la biblioteca de Cornell. Solo lo había leído en inglés. Bueno, y aparte de este primer experimento, que es ampliamente aceptado, de hecho no es la excepción, es la regla en estas áreas del conocimiento, la deposición de las preprints. En los últimos años han surgido una gran serie de repositorios. Algunos son disciplinares, como SOC Archive, que es para ciencias sociales, o otros que son geográficos, como Africa Archives, bueno, RPQs de económicas, etc. Aproximadamente hay en este momento unos 60 repositorios. Dentro de ellos les voy a hablar un poco más sobre el bioRxiv, que es el repositorio estándar que se usa en ciencias de la vida, que fue fundado en 2013. Acá también tenemos un gráfico donde se ve un poco el crecimiento de la deposición de preprint, pero ahora en las ciencias de la vida, y eso está marcado con un proceso que se ha hecho creciente de forma significativa al momento que fue acompañado por algunos acuerdos entre fundadores de la ciencia que empezaron a promover su adopción, fundadores grandes como el Howard Hughes o el NIH, y y al mismo tiempo modificaciones en las posturas de las editoriales académicas típicas del área de la ciencia de la vida, que históricamente rechazaban la deposición de las preprints y eventualmente las fueron asimilando a su estructura de funcionamiento. Actualmente bioRxiv tiene unas 2.600 submissiones por mes, ha crecido un 1000% en los últimos 4 años, hay unas casi 63.000 preprints en este momento depositadas ahí, hecha por más de 280.000 autores de más de 140 países. Quizás interesante como para ver la tasa de crecimiento que ha tenido la adopción es decirles que en lo que va del 2019 ya se han publicado el 40% de todas las preprints que se han publicado en toda la historia del servidor. Eso significa que ese es un proceso no gradual, sino que de pronto ha explotado. Y en la disciplina ha sido un cambio bastante fuerte. Pero si esto lo relativizamos, le estoy diciendo 62.000 artículos, etc. Si esto lo relativizamos
a los números de adopción con respecto a todas las publicaciones que hay en las ciencias biomédicas, el porcentaje de adopción sigue siendo muy reducido. Es decir, es algo que está en una fase de crecimiento exponencial, pero están en las instancias iniciales. ¿Qué quiero decir? Que del total de trabajos que se publican mensualmente en las ciencias biomédicas, si uno relativiza ese número, ve que aproximadamente lo que ha sido preprinteado es nada más que el 2.6% de ese total de publicaciones. Es decir, que hay todavía mucho terreno para hacer, para llegar a los, si es que alguna vez sucede, a los estándares de adopción que tienen otras disciplinas, como les decía, como las físicas, donde ese número es muchísimo más grande. Después le puedo decir algunos números de Argentina, quizás, pero bueno, antes vamos a contarle un poquito, y de la región. Cómo es una preprint es básicamente, o cómo la visualizamos, básicamente como un trabajo de investigación que leemos en cualquier revista. Tiene, como les decía antes, están los artículos completos en acceso abierto, y tenemos la posibilidad de elegir el tipo de licencia, CC BY, de acuerdo a las restricciones que tengamos en nuestra institución. Podemos hacer que sean que estén acordes a la Declaración de Berlín o limitar si vemos algún potencial uso comercial, pero lo importante es que no cedemos derechos, como en muchas revistas sí lo hacemos. Tiene también integrada una plataforma de medidas cientométricas, que eso es bastante interesante, que tiene que ver con romper un poco el uso único de la moneda corriente, de métricas asociadas a los trabajos que tienen que ver con las citas, y desglosarlo también en lo que es el uso, que tiene que ver con las descargas, con la diseminación en redes sociales, con cómo fue absorbido, por ejemplo, por Wikipedia, por cómo fue discutido en medios generales o en blogs. También eso puede ser asociado a un mapa de uso del artículo. Bueno, estas métricas son interesantes para complementar las métricas básicas que se obtienen de las revistas tradicionales. Estos artículos son indexados, por ejemplo, por Google Scholar, por PubMed, por ORCID, y entre otras, lo que les da bastante visibilidad, que es algo, quizás un carácter bastante importante de este proceso. Después les voy a dar algunos números con respecto a eso. Otras cosas que tienen es que tiene la posibilidad de linkearse automáticamente con si eventualmente esa preprint es publicada en una revista por referato, se linkean y pueden acumular citas en una y otra y luego integrarse, y va a estar disponible siempre como un registro histórico de la evolución de este proceso de investigación. También tienen otras cosas que tienen que ver con no hay límite de la cantidad de materiales suplementarios que uno quiera medir, que eso en general suele ser un tipo de restricción en algunas revistas, que tienen que ver algunos con estándares que a veces son arbitrarios, a veces no, o que devienen del ciclo histórico de publicación, en el cual, no sé, tenía que ver con los límites de impresión, etcétera, cosas como que, no sé, la discusión no tiene que ser tan larga, o corten los materiales métodos citando fuentes primarias. Hoy en día en el mundo digital quizás eso puede ser cambiado un poco. Bueno, como les decía antes, también el linkeo con las absorciones que haya de este trabajo por otros medios generales, como les decía, que estaba indexado también. Y lo del versionado es muy interesante, que tiene que ver con la posibilidad de actualizar nuestra deposición inicial las veces que queramos, de acuerdo al avance que haya tenido nuestro proceso de investigación. Ese es un carácter en donde en la típica industria editorial hay mucha reticencia a lo que es a la generación de cambios, y también define de una forma dos tipologías de cómo ver el proceso de investigación. El trabajo de investigación tradicional en una revista puede ser visto como algo que ha sido escrito en mármol y que ha llegado a esta versión final eterna e inmodificable, la finalización de este proceso de investigación. Por otro lado, el versionado le da esa característica de manuscrito viviente, que puede ser adaptable
a los cambios que sucedan, pero desde diferentes instancias. El hecho de hacerlo público durante el proceso de revisión abre las puertas a la gran incorporación de información que actualice y mejore nuestro trabajo por vías comunitarias, públicas o privadas. De hecho, hay toda una serie de plataformas nuevas que se han generado que tienen que ver justamente con eso, con la evaluación comunitaria de estos trabajos que fueron depositados como preprints, que revisita un poco ese proceso tradicional que le estaba contando de referato por pares a puertas cerradas, que es el que hemos estado usando en los últimos tiempos. También quiero decir que ese versionado no implica que esa actualización reemplace un documento anterior, sino que existirá toda la historia de este trabajo, de ese manuscrito inicial y todas las versiones subsiguientes, donde podemos realizar una pequeña síntesis de qué es lo que hemos cambiado en ese proceso. Bueno, surgen algunas preocupaciones relacionadas a la publicación de preprints, muchas, justamente por este crecimiento tan abrupto, se generan muchos interrogantes. Algunos de esas preocupaciones tienen que ver con el miedo de que, por ejemplo, alguna persona lea un trabajo que está depositado en una preprint y lo imite, genere un trabajo similar a este, lo envíe a una revista tradicional y este salga publicado y que reclame prioridad. Bueno, esto es un tema que ya fue saldado, por ejemplo, en el área de físicas, donde acá hay una cuota de Paul Ginsburg para donde dice: no puede suceder ya que se aceptan las preprints en reclamos de prioridad por fecha cierta. ¿Qué significa esto? Las preprints tienen una fecha trazable, un identificador único digital ODOI y fecha cierta. Por lo tanto, cualquier aseveración que se realice en ese trabajo puede ser puesta en discusión para cualquier reclamo de prioridad. No sé si esto lo digo como anecdótico, pero en la biología a veces, a diferencia de en otras áreas, pero en muy pequeñas situaciones se puede generar grandes discusiones por reclamos que tienen que ver con propiedad intelectual, que pueden significar miles de dólares de un lado o del otro. Y en distintos procesos de interferencia judicial se ha llegado inclusive hasta rastrear los manuscritos de laboratorio de investigadores para ver la fecha en que habían hecho ciertos experimentos, para ver cuando en el proceso de propiedad intelectual tenía que ver con el proceso, no quién publicaba primero, sino quién lo hacía primero. Bueno, después hubo cambios en ese sistema, pero bueno, lo que quiero decir es que el texto escrito casi en cualquier instancia puede ser evidencia de prioridad. Bueno, en este caso las preprints eventualmente están cumpliendo también ese error, y eso también genera ciertas controversias con un fenómeno que, aunque no está documentado y estudiado a nivel estadístico, sí se comenta de forma anecdótica, que tiene que ver con lo de flag planting. ¿Qué significa eso? Es generar un trabajo que nosotros que tenemos la certeza de que es preliminar, simplemente para tener la novedad de cierto conocimiento. Por ejemplo, tal compuesto genera tal resultado. Y eventualmente, como les decía, con esto del versionado, ir mejorando este trabajo hasta llegar a un proceso en el que estemos mucho más convencidos de esto. Pero bueno, esa es una espada de doble filo, porque por supuesto que cualquier investigación preliminar luego puede estar llegando a conclusiones erróneas, y acá lo que estamos poniendo en juego tiene que ver con la reputación del investigador. Acá no hay una revista, acá hay un nombre, un apellido y una afiliación. Es decir, que la deposición de preprints, si bien nos da esa fantástica oportunidad de tomar la decisión de cuándo compartir con la comunidad de investigación nuestro trabajo, también nos pone en esa posición en la cual podemos poner en juego nuestra reputación de toda una carrera por comunicar de forma temprana y permanente resultados o erróneos o mal sostenidos, preliminares, etc. Bueno, otra de las preocupaciones que suele surgir tiene que ver con que esté en contra de las políticas editoriales de la revista, que, como les decía, hasta hace muy poco tiempo esto era
era muy común. De hecho, hoy en día existen un montón de, o por lo menos nos ha pasado mucho, de revistas en las cuales están dentro de una editorial que ha tomado una postura de que acepta preprints y las personas que están en los comités de esas revistas aún no lo sabían y hemos tenido que como que cruzar correos para decirle, no, la postura de su editorial es esta, por favor, díganme si están de acuerdo. Y sí, es decir, que bueno, hay todo un proceso de aprendizaje sobre estas prácticas que devienen quizás eventualmente de forma histórica de esta regla de Ingelfinger, Franz Ingelfinger, que era un editor del New England Journal of Medicine, que esta regla postula que ninguna investigación debe o puede ser publicada 2 veces o duplicada. Si uno lo piensa, eventualmente esto es un poco lo que sucede. Si bien en el proceso de evaluación de pares, como se los había dicho, uno va generando nuevas versiones donde va actualizando nuestro manuscrito, si eventualmente nosotros cada vez que generamos una nueva versión, antes de enviarla a la revisión subsiguiente de pares, la submitimos como nueva versión al repositorio de preprints, eventualmente la última versión, es decir, la versión aceptada, va a estar de forma disponible pública en el servidor de preprints y va a ser simplemente con un par de logos y lo que cambie en la editorial final en la que esté publicado. Es decir, que si bien existe esa tensión entre esta famosa regla del New England Journals, bueno, se han adaptado quizás por modelos de negocio, estoy hablando de la industria editorial comercial, a estas nuevas prácticas de difusión temprana. Y otra de las preocupaciones es la sobrecarga de información y los riesgos de difusión temprana que les decía un poco antes. Pero bueno, la difusión temprana de resultados científicos es una práctica totalmente común en los miembros de la comunidad científica. De hecho, es básicamente lo que hacemos cada vez que estamos en un congreso. Eso también tiene otra mirada, que más en ciertas épocas en las que hay restricciones presupuestarias que no nos permiten a veces la posibilidad de estar en eventos internacionales, regionales, a donde se discute la frontera del conocimiento en la disciplina en la que estamos trabajando, y que esa situación ha contribuido un poco a ese elitismo académico de la posibilidad de estar en esta mesa de diálogo a donde se está discutiendo ciertas áreas del conocimiento. Bueno, el tema de las preprints con esa difusión mucho más inmediata del quehacer científico, no lo quiero decir en forma de tiempo real, pero sí de una forma dinámica, hace que nosotros tengamos la posibilidad de saber en el momento qué es más o menos lo que se está discutiendo, y no 1 año y medio más tarde de que estas personas mandaron a un trabajo a publicar, y etcétera. Entonces, de alguna forma también nos sirve para estar un poco más cerca del diálogo en disciplinas en las que es importante esto, que si son otras disciplinas, la novedad y la rapidez quizás no son tan importantes, ¿no? Bueno, como resumen de los beneficios, que creo que ya lo dije un poquito, los vuelvo a repetir algunos que tienen que ver, bueno, es importante, muy importante lo de acceso abierto y que son gratuitos, y que los servidores de preprints, salvo 2 o 3 excepciones, no tienen un formato comercial y son financiados por organismos no gubernamentales y son sin fines de lucro. Es decir, que no tienen estructura de negocios, ni están monetizados, ni tienen intención de lucrar con, bueno, lo de las intenciones no lo sé, pero lo que digo es que no son servidores comerciales la mayoría. De hecho, este bioarchive que lo estoy diciendo no es comercial. Eso, y por otro lado, tanto la lectura como la publicación de manuscritos en estos servidores es gratuita. Es decir, que eso permite un acceso universal a esta producción y también a participar en el diálogo posteando nuestros trabajos de forma gratuita. Y quizás porque también es importante esto en un contexto de restricciones económicas, porque ciertos servidores como estos tienen una muy amplia visibilidad. ¿Qué significa esto? Se lo digo en números. bioarchive tiene 6 millones de visualizaciones y descargas mensuales. Y ese es un número muy alto.
eso le da mucha visibilidad a un trabajo que es así. De hecho, es tanta la visibilidad que muchas veces nuestros trabajos, que de hecho nosotros lo podemos rastrear a eso, cuando son publicados en las revistas finales, han sido y serán visibilizados mucho más en el servidor de preprints que en su versión final. No solo por las cuestiones de acceso, porque esto también es en comparación con revistas de acceso abierto, pero sí porque justamente es una plataforma que está teniendo mucha visibilidad. Lo de las posibilidades de evaluación comunitaria es súper interesante, que tiene que ver también con un poco con lo del acceso abierto y con lo de la ciencia abierta. Se están generando plataformas a donde este proceso de referato es transparente de distintas formas. Algunas que tienen que ver con una transparencia total, es decir, los revisores están identificados con nombre, apellido de afiliación, sus referatos son accesibles a la población, las respuestas de los investigadores a ese proceso de referato también están y el proceso en sí es todo permanente. Después existen otras versiones que son un poco más restringidas, que tienen que ver con la posibilidad de que los referís no digan su afiliación y sí se publiquen el referato. Pero es muy importante que esté ese proceso de referato de forma pública. Esa es una práctica que muchas revistas tradicionales también están empezando a incluir en sus prácticas, que tiene que ver con una visión un poco más real de este proceso perfectible de mejorar el quehacer científico. Cuando uno ve una historia y ve también las limitaciones que fueron identificadas por los revisores, eso ayuda mucho. Este tipo de plataformas están muy buenas. Y por supuesto lo de la colaborativo y comunitario le da un plus al N, al número de personas que van a evaluar este trabajo eventualmente, que puede ser muchísimo más que en las vías tradicionales. Por ejemplo, existe una plataforma que se llama Pre-Review, a donde justamente se agrupan y pueden ser grupos de 18 personas que antes, como hacíamos esos famosos Journal Club, bueno, hoy están los Preprint Club que se juntan a leer un trabajo y evaluarlo y generan todo un documento de referato que es transmitido de forma pública en estas plataformas. Es decir, que 18 ojos en vez de 2 han evaluado ese trabajo. Y esto todo de forma pública, ¿no? ¿Cómo con esta información? Bueno, porque yo después me distraigo. Y, bueno, por supuesto que estas plataformas también, aparte de esas, como que serían overlays, que usan como input a las preprints y tercerizan en otros sitios esta evaluación, estos procesos de evaluación, también en los mismos servidores de preprint existe la posibilidad de hacer comentarios directamente a los autores y de hecho la tasa de respuesta a esos comentarios suele ser muy alta, porque claro, bueno, te están hablando de forma pública sobre tu trabajo. Y independientemente de eso, y esto lo digo como experiencia personal, hay mucha comunicación que sucede por correo electrónico durante este proceso, justamente por eso, de que hay veces que hay gente que es menos, que no le parece que es la mejor vía hacerlo de forma transparente, ciertas revisiones o comentarios, y de hecho hemos tenido la posibilidad de mejorar mucho de nuestro trabajo gracias a este tipo de comunicaciones. ¿Podrías comentar un poco la experiencia que han tenido vos y la ministra respecto a poner ese preprint, el tema de, bueno. digamos, esta experiencia colaborativa para que ustedes sirvieron Sí. opiniones? Es cierto. Acá me dice Alejandra algo. Nosotros, bueno, aparte de dentro de la ciencia de las vidas, como le dije, también he estado empezando a estudiar un poco los procesos de comunicación científica, y dentro de ellos, alguna publicación que hicimos una con Dominique Babini acerca de Planese, y la depositamos en un servidor de preprints, en que es distinto, no es bioRxiv, porque de hecho no, por lo de disciplinar que le estaba diciendo antes. Y sí, no solo que recibimos un montón de consultas, propuestas, comentarios o ediciones, sino que inclusive recibimos una invitación de un referato público, de una investigadora que se ofreció a hacerlo y que está de hecho haciéndolo y que nosotros lo hemos aceptado y que va a ser publicado
como comentario a esta preprint y que nosotros vamos a tener la instancia de responder a lo que ya resulta. Es decir, algo que la verdad que es fantástico porque, bueno, nos ayuda a todos, ¿no? Les decía que también mucho de esto, una es la perspectiva del investigador que dice, esto me parece interesante, lo quiero adoptar, pero quizás mucho más importante también es la postura que toman los financiadores de investigación o las instituciones que fomentan o mandan su uso. Hay algunas como la Chan Zuckerberg Initiative, que a cualquier persona que sea financiada por esa organización tiene la obligación de depositar preprints al enviar sus trabajos. A veces ese tipo de prácticas fomentan su uso, o a veces no, pero bueno, sí tienen una impronta importante. A nivel local no hay una postura institucional ni académica, y se está discutiendo todavía en el sector de ciencia y técnica, y muy prematuramente en los sistemas de evaluación, porque bueno, también es difícil evaluar o utilizarlas para evaluar a los investigadores como un indicador de productividad o no. Sin embargo, también esto tiene que ver, como justamente que les criticaba un poco antes sobre esa evaluación indirecta del investigador por donde publica. Quizás un beneficio, vamos a decirlo, de las preprints es que tenemos la posibilidad de tratar de hacer una evaluación de un trabajo de investigación sin las orejeras de a dónde está, y tratar de hacer foco en la calidad de la investigación per se. Y eso está en concierto con algunas iniciativas internacionales que están tratando de modificar los sistemas de evaluaciones que estamos usando. Una de ellas es una declaración que se hizo hace varios años, ya en el 2012 en San Francisco, que se llama DORA, The Declaration of Research Assessment. Y en esa declaración, que está orientada no solo a investigadores, sino también a las personas que están como representantes institucionales, y también los que están en los comités evaluadores, ya sea para selección, promoción de investigadores, como así también, inclusive las indicaciones también están pensadas para las revistas. Y bueno, la esencia de esta declaración es justamente de tratar de modificar la utilización de estas métricas, que ya sabemos que tienen una gran cantidad de problemas, como son el factor de impacto o los rankings con el decimago, o inclusive el índice H, que también puede ser muy mal usado, y también las plataformas que utilizamos, de dónde recabamos esta información. Esos tres índices están desarrollados por empresas que eventualmente surgen de una compañía mayor, que tenemos a Clarivate y a Elsevier, que son dueños de una editorial comercial que es la más importante del planeta Tierra, que ha llegado a publicar el 50% de la producción mundial en ciertas áreas del conocimiento, es decir, que tiene un rol dominante en la industria. Y por supuesto que estos indicadores pueden tener ciertos bias que favorezcan justamente las revistas que están dentro de su propia editorial, y bueno, eso también ha sido discutido. Estas métricas que están en proceso de discusión continuo pueden ser también reemplazadas un poco con métricas de uso, o con métricas, por ejemplo, que se han desarrollado en la región, en Latinoamérica, y un trabajo de Juan Pablo Alperín muy interesante, que tiene que ver con el uso no exclusivamente académico de la información científica, y que tiene que ver con qué porcentaje de la producción es también consultada y utilizada, ya sea por estudiantes o por la población en general de las comunidades a donde es generada. Eso también son indicadores de transacción. Y también otros indicadores que están fuertemente creciendo tienen que ver con los de acceso abierto, justamente, los indicadores de ciencia abierta en general, que tienen que ver con cómo es la gestión de datos, qué pasa con los datos primarios, qué pasa con los códigos fuentes que fueron utilizados para hacer esta investigación, a dónde están depositadas, no sé, las secuencias que fueron generadas. Hay una forma de hacer un rastreo del proceso, hay una forma de repetir
este trabajo utilizando esos mismos datos primarios, a dónde están, qué análisis hicieron. Bueno, todo eso también es una forma de analizar de forma cualitativa. Ya me perdí. Bueno, nosotros hemos recopilado algunos de los argumentos sobre los cuales pensamos que hay beneficios de las preprints y más que todo para los investigadores que están en su etapa inicial, en la cual, bueno, creemos que es para todos, pero muchas veces en las etapas iniciales del desarrollo de los investigadores tienen que tener una tasa de productividad que a veces suele ser limitada justamente por estos factores exógenos, como que el comité editorial de la revista se demoró mucho en evaluar un trabajo, entonces la posibilidad de difundir nuestros resultados de forma más rápido puede ser un criterio que nos ayude. Al mismo tiempo, eso puede significar de que se adopten más nuestras prácticas y que eventualmente eso redunde eventualmente en más citaciones y más avance de la ciencia. ¿Qué otras cosas, aspectos tiene de beneficioso? También es muy importante que esa dinámica de casi de tiempo real de la distribución del conocimiento científico hace muchas veces de que no tratemos de crear la rueda nuevamente, es decir, de que desacoplar procesos de investigaciones redundantes que podrían haber sido abolidos si esta información es diseminada en tiempo y forma. El espejo o la otra cara de esto exactamente que estoy diciendo es que los repositorios de preprints son un buen lugar para depositar investigaciones que son súper importantes para el quehacer científico y que no son interesantes para las revistas comerciales, que tienen que ver con o los resultados contradictorios, es decir, que tienen conclusiones distintas a otros trabajos que fueron publicados antes, o a los estudios de replicación, es decir, repetirlos. Eso le da muchísima más validez a un trabajo. Y a una revista en general, por el criterio de novedad, no les interesa, no es algo que volver a hacer algo y que es algo súper importante para personas, eso. Y bueno, y ni hablar de lo que son los famosos resultados negativos, que muchas veces en el quehacer científico nosotros creemos que tenemos ideas originales y decimos, podría hacer tal experimento y ver qué pasa, creyendo que fuimos los primeros que se le ocurrió eso. Y en realidad puede ser que lo hayan hecho cientos de investigadores y que se hayan dado cuenta de que eso no daba nada y que lo guardaron en un cajón de su mesada y no lo compartieron. Eso tiene un valor muy fuerte para el avance del conocimiento, resultados negativos, que también son una moneda que a muchas revistas no les interesa. Volviendo a lo de novedad, que es algo que mencioné y le quería dar un poco de énfasis. Si la tasa de adopción de preprints sigue avanzando en los niveles que estamos ahora, eventualmente las revistas tradicionales van a perder uno de los atributos esenciales y más importantes que han tenido históricamente, que es justamente el concepto de novedad. Si los nuevos avances científicos van a estar depositados en preprints, eso pasa mucho, justo Alejandra nombraba Nature. Nature tiene criterios muy restrictivos en su evaluación de pares, lo que hace que este proceso que yo le decía de un año, a veces sea mucho más que eso. Y si, aunque Nature permite la deposición de preprints, muchas veces lo vemos dentro de nuestra comunidad que salen trabajos que nosotros lo habíamos leído hace un año y medio. Bueno, eso cambia muchísimo nuestra asimilación de lo que es novedad en el contexto académico. Otro de los riesgos, y que es genuino sobre las preprints, justamente por estar desacoplado con el proceso de referato, es la posibilidad de que eventualmente esto sea levantado, como lo habíamos dicho anteriormente, ya sea por medios generales o etcétera, y se amplifiquen resultados que finalmente eran o preliminares o erróneos. Y bueno, esto es un gran riesgo. Se publicó una pequeña editorial sobre eso, de que las preprints podrían promover la confusión y la distorsión. Y con un grupo de investigadores contestamos. Y contestamos que
Sí, estábamos de acuerdo de la posibilidad de confusión, pero pero nuestra posición es que si los criterios utilizados por los periodistas eran buenas prácticas que tenían que ver con el chequeo de las fuentes, la consulta a terceros no involucrados en la investigación y etcétera, eventualmente los que han sido eventualmente validados por el referato de pares. Y bueno, quizás y nosotros en esa correspondencia también, para amplificar nuestros argumentos, citamos a una preprint que habíamos depositado donde hablábamos un poco más de esto. ¿Qué significa eso? Que inclusive las revistas más tradicionales o prestigiosas aceptan la citación de preprints, es decir, que las reconocen como parte del registro académico internacional. Y bueno, solo para mencionar, les quería contar que han salido 3 trabajos nuevos que enfatizan un poco más algunos de esos beneficios que nosotros los pensábamos como anecdóticos o aparentes, con datos más fuertes y estadísticos, y uno de ellos es justamente que dice que de liberar una preprint está asociado con mayor atención y citaciones a los artículos que luego sean referados. Y eso puede aumentar 51% en estos registros sintométricos nuevos que le estaba diciendo, que son de Altmetric, y 37% más situaciones comparados con los que no fueron depositadas. Esto es un estudio que se hizo con un número bastante grande de artículos y un seguimiento que pone en números algo que nosotros lo estábamos viendo, pero no sabíamos si era un efecto de cuello de botella o de alguna impresión de nuestra, y parece que es así. Y otro trabajo que es más o menos lo mismo, justamente, que es una replicación del otro, con otra dataset. Y luego otra de las preocupaciones tiene que ver de que un poco lo que hablamos antes, que también viene lo de preliminar, de que sean de menor calidad lo que está depositado en una preprint originalmente que eventualmente está publicado en una revista. Y bueno, también hicieron ese trabajo hace poco y vieron una pequeña diferencia a nivel... utilizaron un estándar fantástico, justamente un poco lo que les hablaba antes, es de la disponibilidad de toda la información para hacer replicable ese estudio, es uno de los indicadores de calidad más interesantes que hay en mi perspectiva hoy en día, de algo que sea replicable desde el punto cero, con los mismos datos primarios puestos en un servidor permanente, cómo fueron los análisis, qué resultados se llevó, qué test se utilizaron para analizarlo, qué conclusiones se sacaron y cuáles son las limitaciones, que todo eso sea repetible. Y bueno, vieron un poquito menos de baja, pero dentro de los... ese menos no es estadísticamente significativo, o sea que tampoco se sostiene el argumento de que algo que sea una preprint va a ser de menor calidad que algo que pasó por referato. Te meto en un lío si te pregunto la diferencia entre ambas figuras. Este está en un preprint de Biored y el otro en PubMed. ¿Y la diferencia de figuras, tenés idea por qué? Bueno, la figura que estamos viendo son los datasets agregados y tenemos a la izquierda en rojo artículos que fueron reportados, que fueron seleccionados al azar, que fueron depositados en preprints y a los cuales le hicieron todo este análisis de calidad, y a la derecha los de PubMed. Y bueno, como se ve, la agrupación de estos puntos en los datos de la derecha están un poquito por encima, la media es la barra negra, esa que está ahí en el medio, es decir que es levemente de mayor calidad porque el eje de la I es la calidad, o un score de calidad integrativo que integra todos estos distintos aspectos de lo que los autores consideran calidad y que le da una diferencia que es no significativa estadísticamente con respecto uno con el otro.
bueno, con respecto a esto, hay un investigador de Stanford que hizo un cálculo que, bueno, yo no sé hasta qué punto es sostenible, pero bueno, hay un video de su presentación, si alguien la quiere consultar, que dice que una estimación aproximada, todo esto en el contexto de la deposición de preprints y teniendo en cuenta los tiempos que le estábamos hablando un poco antes sobre el proceso, sobre esa ventana de tiempo donde no es accesible esta investigación. Dice que una estimación aproximada es que el ahorro de tiempo agregado podría hacer que el ritmo del descubrimiento científico sea 5 veces más rápido en 10 años, si hay una adopción del 100% de la práctica de deposición de preprints. Y en base a esto, dos de los cofundadores de bioRxiv y Michael Eisen, que es un investigador de UC Berkeley, que entre ellos fue uno de los miembros fundadores de PLOS, proponen como un plan que le llaman Plan U, que su lema sería acceso universal a la investigación científica biomédica por mandato de deposición de preprints. Y que tiene que el nombre se lo ponen justamente un poco en el contexto de lo que les va a hablar un poco Alejandra sobre Plan S, a donde lo que tratan de hacer los autores es diferenciar la discusión del acceso abierto con la de diseminación de la información científica. Después lo podemos discutir un poco más. Y antes que empiece Alejandra, quería hablar un poquito sobre acceso, que no he hablado casi nada, o cómo llegamos a la discusión que vamos a tener un poco ahora sobre el acceso a la literatura científica, o cómo es el paisaje actual de la literatura científica mundial, a donde sigue habiendo un muy alto porcentaje de los resultados de investigación que están detrás de muros de pago y son inaccesibles para la sociedad en general. ¿A dónde nos apoyamos quizás o qué posición tomamos? Digo tomamos, pero me refiero como personal, esto no es una posición institucional. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde su artículo 27 habla que tenemos un derecho a participar del progreso científico y a tener acceso a las producciones científicas. Y un poco, justo que les decía que el primer servidor de preprints nació en 1991, eso tiene que ver también que el acompañamiento de los avances tecnológicos. Y bueno, y ahí solo lo quería poner a Tim Berners-Lee, que es para algunos considerado el creador de la Internet, y que esa creación originalmente fue generada ante la necesidad de distribuir e intercambiar la información de sus investigaciones. Es decir, que Internet eventualmente, originalmente fue pensado un poco para eso, para poder participar del diálogo científico con sus colegas, ¿no? Y ¿qué ha pasado en los últimos años? Principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Ha habido un avance muy, muy sostenido de la comercialización de la difusión del conocimiento científico por editoriales que han crecido y tienen un rol dominante en la industria, y esas posiciones dominantes le dan muchísima posibilidad de negociación, y un poco como que una visión es que nos han secuestrado, por así decirlo, nuestro conocimiento y lo han convertido en una moneda de comercialización en vez de este derecho universal y humano que le estaba nombrando antes. Entonces, el status quo actual de la comunicación científica internacional hoy en día es el pagar por leer, que abarca el 75% más o menos de la producción mundial del conocimiento, en revistas en las que tenemos que pagar por artículo o por suscribirnos a esas revistas. Hay una interesante película de acceso abierto que se llama Paywall the Movie, donde describe un poco de esto. Ahí hay 5 de las editoriales más importantes que son Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor Francis y Sage, que agrupan más o menos el 60% de la producción mundial de conocimiento. Y en la tabla de la izquierda, esto tomado un trabajo de Axel Holcomb,
se ve los índices de rentabilidad que tienen estas industrias, que están basados en trabajo no remunerado de personas, que son investigadores que, porque, no sé si se los dije, pero bueno, la mayoría de la audiencia ya lo sabe, las personas que revisan los trabajos para otros son otros investigadores que lo hacen ad honorem y que eventualmente después las revistas comercializan esto. Tengan en cuenta que estuve todo el tiempo hablando del circuito comercial de revistas. Y bueno, y ahí vemos los índices de rentabilidad de estas editoriales. Por ejemplo, tenemos que BMW, su rentabilidad es del 12%, Apple, una de las más eficientes del mundo, 35%, y Elsevier tiene un 36% y Wiley un 40%. Y con su conjunto manejan un flujo de unos 10.000 millones de dólares anuales. ¿Qué ha pasado en este contexto de inaccesibilidad del conocimiento por este tipo de modelos de negocios de estas editoriales comerciales? Han surgido alternativas que son consideradas ilegales, como Sci-Hub, que, bueno, justo en la imagen de la derecha que dice, ¿quién está bajando artículos científicos pirateados? Todo el mundo. Ese es un trabajo que se publicó de investigación en Science, donde vieron los IP de acceso a Sci-Hub y lo relativizaron con el número de descargas y vieron que en todo el planeta se usa esa plataforma para acceder a los trabajos finales liberados, independientemente de la posibilidad de acceso que tengan por sus bibliotecas, etcétera. De hecho, nosotros hemos... ¿Por qué quiero hacer un poco de énfasis sobre Sci-Hub? Porque Sci-Hub genera una limitante a la industria editorial basada en suscripción, porque les hace perder valor intrínseco a lo que están vendiendo. Tan simple como eso. El sistema por suscripción se maneja en una economía imperfecta, donde los bienes son insustituibles. ¿Eso qué significa? Que si un trabajo está publicado en tal revista, por esa Inhimfelger, que siempre me sale mal el apellido, que rule que hemos visto, no pueden ser duplicados, es decir, publicados en otra venue. Que resulta eso en que yo no puedo reemplazar tal revista por otra porque lo que está ahí es único. Y eso que hace que puedan poner el precio que realmente quieran para acceder a ese conocimiento. Ese mercado imperfecto, en simultáneo con que los presupuestos de adquisición de revistas han sido siempre muy altos y tienen una tendencia de crecimiento muy alto, es en ese contexto que surgen trabajos como estos de Alexandra Elbakian y esta plataforma que según un artículo publicado el año pasado proporciona acceso a prácticamente toda la literatura académica. De hecho tiene más o menos 86 millones de trabajos completos accesibles y de hecho la plataforma, cada vez que uno le pide algo que no lo tiene, va y lo busca y lo incorpora a su base de datos, y es decir que va creciendo, y hay mirrors de esto en distintas regiones del mundo. En la imagen de la izquierda abajo está Alexandra dando un seminario virtual hace unos meses en la Universidad de la República en Uruguay. Bueno, entonces, ¿eso qué significa a esta disyuntiva del artículo científico como un derecho o como una mercancía y el conocimiento y eventualmente el conocimiento como bien común? Acá hay una declaración de Claxo sobre el acceso abierto al conocimiento gestionado como un bien público, una declaración del 2015, que en su principio número 6 dice respaldar y promocionar a nivel internacional el acceso al conocimiento como un derecho y su gestión como un bien común por parte de la comunidad científica y académica. Eso es también un poco importante la discusión de que hemos perdido control de este diálogo de las publicaciones académicas cuando incursiona y empieza a tomar esa posición dominante la industria comercial. Y a la izquierda hay una imagen que seguramente no ven nada, pero presentamos la semana pasada en un congreso un trabajo porque estaba habiendo una transformación en los acuerdos, justamente,
porque estas industrias se están dando cuenta que lo que está vendiendo vale cada vez menos porque la gente tiene otras rutas para acceder a ese conocimiento. No solo las que son consideradas ilegales como Sci-Hub, sino existen algunas plataformas que son muy buenas para rastrear versiones aceptadas que están incluidas en los repositorios institucionales internacionales. Hay una que se llama Unpaywall, que busca versiones que sean accesibles sin pago en una serie de repositorios, etcétera. Eso está haciendo de que la industria editorial esté haciendo una transformación de su modelo de negocios, del modelo de pago por suscripción al pago por publicación. Y lo están vendiendo en este momento, actualmente, como si fuera un caso de éxito, porque ahora, aparte de pagar, vas a conseguir el acuerdo de publicar tu artículo y acceder. Entonces le llaman Publish and Read Agreements, o acuerdos PAR. Estos acuerdos que se han firmado, algunos por grupos de financiadores bastante grandes en Europa en los últimos tiempos, han llegado a fee por artículo estándar, contratos de 13.000 o de 18.000 artículos, de 2.750 euros por artículo para publicar. Esto, bueno, en ese gráfico que publicamos ahí a la izquierda, en este congreso, lo que pusimos era a qué era equivalente esos 2.750 euros en salarios mínimos vital y móvil de la región mensuales, con respecto a países europeos que muchas veces son a donde están los headquarters de estas editoriales, que por ejemplo en Alemania en 1.8 meses de un minimum wage se puede pagar un artículo y no sé, por dar un ejemplo, en Nicaragua son 2.7 años de trabajo. Y entonces eso habla no solo de lo poco realistas que son estos nuevos acuerdos que se están sucediendo, sino que son, a mi parecer, no son éticos. Y mucho menos nosotros estando en una región en la cual el quehacer científico está financiado entre un 80 y el 85% por fondos públicos que vienen de pago de impuestos. Entonces, utilizar esos fondos para el pago de cosas, de lo que le llaman Article Processing Charges o APCs, nos parece anéticos. Y con esto termino mi presentación. Bueno, muchas gracias, Humberto. Muy bien tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, sí, Joaquín. Es muy buena la pregunta. La primera, hay una forma, la práctica que están tomando todas las editoriales en este momento es que simplemente en la cover letter vos indiques que tu trabajo ha sido depositado en una preprint. Y eso no es considerado publicación anterior. Es un precedente, ya está. Por supuesto, yo en la presentación puse, hay 2 sitios web, uno es Sherpa Romeo y después hay una lista a donde hay una lista de revistas y qué opinan sobre la deposición de preprints o no, que es fácilmente consultable y por supuesto también mandándole un correo electrónico al editor en jefe, pero el criterio que se está tomando actualmente es no. Y la otra es muy buena. Yo creo que hay dos formas de verlo. Primero es, y con objetivos distintos. Primero una es la visibilización de tu contenido a nivel internacional para participar en la discusión y el rol
pero esta pregunta es más para Alejandra que para mí, pero para mí un rol esencial de los repositorios institucionales y del Sistema Nacional de Repositorios Institucionales es la posibilidad de saber, entender y discutir qué es lo que estamos haciendo a nivel regional. De hecho, por eso la consulta dentro de esto, no creo que una vaya en detrimento de otro, sino que los objetivos de esa consulta tienen que ver con dos objetivos distintos. Me parece muy, pero súper útil los repositorios para hacer todo lo que tiene que ver con las estadísticas, la generación de propuestas, los planes, la perspectiva científica, qué estamos haciendo más, qué estamos haciendo menos, en porque está agrupada nuestra producción nacional. Y el otro tiene que ver simplemente con la diseminación del circuito internacional, que muchas veces ni siquiera es nuestro objetivo. Por ejemplo, yo que soy del INTA, tenemos desacoplados el proceso de la publicación, por así decir, internacional en inglés, y la generación de conocimiento que va directamente, ya sea al sector productivo al que nosotros que le generamos el conocimiento, o a la sociedad en general, no sé, con nuestros manuales de huerta urbana, o no sé, o con cómo utilizar drones, qué sé yo. Hay toda una gran acumulación de conocimiento que publicamos en español y que tiene que ver con un contacto directo con la población foco de nuestros estudios. Y otra es participar de la discusión de la frontera de conocimiento en ciertos aspectos disciplinares, etcétera. Creo que los roles son, pero puedo estar totalmente equivocado. Sí, que eventualmente puede afectar la doble disposición, las métricas utilizables, las métricas de acceso. Y en ese sentido también se ha discutido de la forma de tratar de que en ambos lugares se puedan incluir las métricas de los otros lugares de acceso. No sé si estoy diciendo claro, simplemente que cuando vos entres al repositorio puedas ver las alt metrics de ese ítem también depositado en otros lugares. Pero no sé si vos querés decir algo. No, respecto de eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un comentario que está muy asociado a estos $39 que ustedes ven acá. No los tengo para repartir. $39 son lo que hoy GStore, la gran base de datos GStore, ¿sí?, está cobrando o le quiere cobrar a los usuarios que consultan los tipos del herbario de la Universidad Nacional de Córdoba. El Museo Botánico acordó con GStore subir parte de su... ¿Me corregís, Mario, por favor, si me equivoco? Si querés venir acá adelante y contalo vos. Bueno, el herbario tiene 5.000 imágenes de tipos de plantas, una riqueza invalorable, y acordó con GStore subir parte de estas plantas, y en un momento dijo, bueno, hasta acá llegó mi amor. Y a partir de ese momento el contrato se cayó y empezaron a cobrar la consulta no de los metadatos, sino la consulta a la imagen. Entonces, con mucho orgullo digo en estos momentos que la Oficina de Conocimiento Abierto empezó a trabajar en manos de Alexis Febre, que es nuestro informático, y de Mario Pizzi, que estamos subiendo en estos momentos. Hemos acordado con los investigadores del INVIR. Allí está el doctor Bernardelo, no recuerdo el nombre de los chicos, Mario, pero son un grupo muy, muy interesante de investigación, y ya estamos subiendo las imágenes de la conquista del desierto, de las plantas, digamos, localizadas durante la conquista del desierto. Así que esa es la responsabilidad de la UNC respecto de esto. Y por otro lado, con muchísimo orgullo, esto se llama marketing, voy a conocer a la audiencia que la Universidad Nacional de Córdoba es la primera institución dentro del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que depende del Gobierno Nacional y al cual estamos adheridos, que hemos subido el primer dataset de datos primarios de Diego Balseiro,
la semana pasada. Sí. Un gran primer paso para esto, me encuentro con Joaquín Navarro, recién en la entrada, y ya lo sabía. Así que es un dato importante, vamos a ver si vamos sumando a más institutos del CONICET y investigadores de la UNC para la suba de datos primarios. Y cerrando esta parte, yo diría, tengo un paper muy nuevito, El futuro del acceso abierto, un análisis a gran escala que proyectan publicaciones de lectores en acceso abierto. Hay unos datos de tal Piwowar, el apellido del autor. Dice, el 31% de los artículos en revistas están disponibles en acceso abierto, el 52% de artículos, el 52% de las visitas de artículos son en acceso abierto. Esto en 2019. Y una proyección para 2025 dice que el 44%, yo creo que se quedan cortos ahí, ¿no? El 44% de todos los artículos de revistas estarán disponibles en acceso abierto y el 70% de las visitas de artículos serán incluidos en Open Access. Sí. Yo voy a hacer una presentación, un estado de situación respecto a la coalición S. Voy a mostrar que tiene sus grandes, digamos, es una decisión buena, pero que ha sido de alguna forma cuestionada y tratando de ser mejorada por la opinión mundial. Sobre todo, por eso dice ahí en el spot, la tensión entre América toda, América incluye los tres, sur, norte y el medio, y Europa, que hoy parece ser que está un poco mejor que hace un año atrás, que justamente fue cuando la coalición mostró qué es lo que pensaba hacer. El lema de la coalición con el cual todos coincidimos es hacer realidad el acceso abierto, completo e inmediato hoy. Nadie puede oponerse a esto. El tema son los enfoques. La coalición S a partir del año 2021, eso ya fue modificado porque antes decía 2020, todas las publicaciones académicas sobre los resultados de investigaciones financiadas por subvenciones públicas o privadas proporcionadas por consejos de investigación, organismos de financiación nacionales, regionales e internacionales, deben publicarse en revistas de acceso abierto, en plataformas de acceso abierto o ponerse a disposición de inmediato, a través de repositorios de acceso abierto, sin embargo, lo cual, esto es para Europa, esta coalición es un conjunto de instituciones financiadoras, que ahora vamos a ver rápidamente, que es coincidente con la ley 26.899. No, digamos, no hay coalición, justamente, entre la ley nuestra y esta posición o este nuevo emprendimiento, digamos, europeo. Porque la ley nuestra dice que todos los papers que están financiados con recursos públicos deben ponerse a los 6 meses de informe inmediato en los repositorios, a los 5 años con los datos primarios de investigación. De hecho, eso es lo que se hace acá en la universidad, atendiendo, por supuesto, en el caso de las revistas, atendiendo las prácticas editoriales o los embargos de las revistas. El PAN-S está apoyado en Science Europe y hay un conjunto de financiadores nacionales, que ahí no se ve mucho, yo tampoco puedo ver, y aparte están en alemán algunos. Pero, por ejemplo, el Consejo de Investigación de Noruega,
el Consejo de Investigación de Inglaterra, de la UCAEA, el National Science Center. Bueno, hay algunas que son importantes, pero por ahora este conjunto de financiadoras representan, ahora debe ser un poco más porque se hablaba de un 3%, pero ahora se han sumado algunas nuevas financiadoras, así que debe alcanzar un 4% de lo... A ver, ese 4% o 4,5% representa el 4,5% de las investigadoras y las investigaciones financiadas por estas instituciones. Es decir, que queda por ahora fuera, si me equivoco me corregís, un 96%. Es un mínimo por ahora. A ver, yo voy a leer 2 o 3 principios del Plan S. Los autores o sus instituciones conservan los derechos de autor de sus publicaciones. Ahí estamos todos de acuerdo. Todas las publicaciones deben publicarse bajo una licencia abierta, preferiblemente la licencia Creative Commons, licencia, reconocimiento de la autoría, que esto necesariamente no tendría por qué ser así, porque yo, por ejemplo, publico con BY y con compartir igual la licencia. Otros publican con BY, compartir igual y no comercial. Nosotros estamos, por ejemplo, entra en Consejo Superior de Nintendo la semana que viene, un desarrollo que se hizo en la Oficina de Conocimiento Abierto de la Prosecretaría de Informática. Es una herramienta informática que permite, no puede ser muy extenso, migrar de memoria SIGEVA al repositorio, se llama MAD, migración de metadatos y archivos digitales, y esa herramienta va a salir con BY, NA y no comercial, ¿sí? Es decir, que según el Plan S no estaríamos cumpliendo con los requisitos definidos por la Declaración de Berlín. Bueno, los financiadores desarrollarán criterios y requisitos sólidos para los servicios que deben proporcionar las revistas de acceso abierto de alta calidad, las plataformas de acceso abierto y los repositorios de acceso abierto. Entendemos que los repositorios de acceso abierto tienen calidad, lo que el nuestro tiene calidad. Todo el conjunto de trabajos, libros, tesis han pasado por alguna evaluación, congresos. Puede haber un mínimo de un conjunto de presentaciones en congresos que son presentaciones invitadas. Y son presentaciones invitadas porque el investigador o la investigadora tienen, digamos, de por sí una trayectoria profesional importante. Por eso cuando se habla, no especialmente del Plan S, se habla de que los repositorios no están evaluados por pares, es mentira. Cualquiera de nosotros sabe que una tesis tiene un conjunto de pares académicos o de docentes que están evaluando a ese alumno, que todos los papers en general han pasado por niveles de referato. Entonces, los repositorios tienen calidad, el nuestro tiene calidad. Las revistas ya es un tema un poco más difícil, ¿sí? Nosotros de las 77 revistas que tenemos, solo 14 están dentro del núcleo básico del CAICIT. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan calidad el resto. Hay revistas de una gran trayectoria, como por ejemplo, no es que yo haya estado en la Facultad de Ciencias Económicas, pero mi corazón está ahí de alguna forma, y esa revista, la revista de Economía y Estadística, tiene 70 años, juntamente con la revista de la Facultad de Ciencias Exactas o la revista de la Facultad de Ciencias Médicas, son las revistas históricas de la universidad. Y uno conoce y sabe cómo se mueven el editor en jefe de estas revistas. En los casos que todavía, esto está fuera, digamos, del Plan S, lo que estoy diciendo es que algunas revistas en acceso abierto no necesariamente son, que hay que mejorar. Nosotros estamos, por ejemplo, planificando para el año que viene, juntarnos o, digamos, elaborar un proyecto con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí está el doctor Gustavo Liberatore. Yo estuve el viernes en Mar del Plata,
e intentamos trabajar en forma conjunta con el doctor Liberatore y con los editores de la universidad o parte de ellos para elaborar las políticas de las publicaciones en acceso abierto de la UNC. Eso lo que va a atender es al mejoramiento de las revistas en sí. Para eso necesitamos, digamos, académicos, porque los puntos de vista bibliográficos están, las revistas más o menos están en órbita. ¿Qué dice más el Plan S? En los casos en que todavía no existen revistas o plataformas de acceso abierto de alta calidad, los financiadores proporcionarán de manera coordinada incentivos para establecerlos y apoyarlos cuando sea apropiado. También se proporcionará soporte para infraestructuras de acceso abierto cuando sea necesario. El punto, digamos, que ha producido en la región una cierta inquietud respecto del Plan S es justamente que ellos proponen, digamos, pagar por publicar, ¿sí? Y de ahí la discusión y las voces se han intervenido. Ellos en algún momento, cuando vieron que hubo varios organismos de por sí, empezaron a decir, pero ¿cómo quedan afuera los repositorios y demás? Es que abrieron la discusión al mundo y ahí hubo más de 600 intervenciones, entre ellas la de la Universidad de Harvard y el MIT. Entre las cosas, yo tengo ahí el trabajo, es un trabajo bastante extenso, pero entre lo que más cuestionan o se sienten, dicen que están de acuerdo con los principios, pero para apoyar la coalición del Plan S recomendamos ciertos ajustes de los detalles de la implementación. Nos gustaría ver que el Plan S hacer un mejor uso de la red global de repositorios de acceso abierto. No se olviden que Estados Unidos es uno de los países que más ha propiciado la creación de repositorios. Nos gustaría ver, dice Harvard y el MIT, que el Plan S refuerce y amplíe en lugar de descuidar o impedir involuntariamente el poder de los repositorios de acceso abierto para democratizar el acceso a la ciencia y la erudición. Bien. Digamos que por más que sea una transparencia sesgada esta, ¿sí? Porque estoy diciendo, Harvard dice, el MIT dice, creo que uno se alerta, ¿no? Pero por otro lado voy a poner, esto es Estados Unidos, opiniones de Estados Unidos, y esto es una opinión de Amelica. Amelica es una organización que ha surgido casi paralelamente con el Plan S, 2 meses al mismo tiempo. Sí, y también ellos dicen que tienen el mismo objetivo, 2 estrategias distintas para lograr el acceso abierto. Y la inquietud de Amelica respecto de esto es que gira en torno al fortalecimiento de los equipos editoriales dentro de las instituciones académicas a través de proveer tecnología y conocimiento para garantizar los bajos costos en la edición y publicación científica, lo que garantiza la sustentabilidad del acceso abierto sin APC. Si me permitís, yo no hice a tiempo ayer. Bueno, un minuto. Sí, lo encuentro. A ver. ¿Qué hiciste? Me lo diste vuelta. A ver acá. Acá yo tengo los principios para lograr el acceso abierto y se pone el Plan S y Amelica. Por ejemplo, Amelica, que es un nombre indígena o origen, dice, conocimiento abierto para América Latina y Sur global. El conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho. El acceso abierto debe proteger legalmente para evitar la apropiación del conocimiento científico para lucro. Bueno, esa es un poco la posición de esta organización, del cual la Universidad Nacional de Córdoba no forma parte, pero bueno, es una posición. Esta es la situación. A ver, fuera de lo que es el Plan S, no se puede negar que desde el año 91, cuando Paul Ginsberg
inicia el repositorio para los físicos con los preprints, para mí ese fue el inicio, no pensado, pero fue el inicio del movimiento de acceso abierto, del movimiento internacional de acceso abierto. A partir del 91, 2001, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. ¿Sí? 28 años trabajando en estos temas. Estamos en una permanente sismo, diría un premio Nobel, por ahí lo dijo. Yo hablo de terremoto. Estamos en un permanente terremoto donde A dice B, el plan U, el plan S, el plan A. No sé qué plan va a venir ahora, pero el punto es que la comunicación científica está cambiando. Cambia porque los investigadores y las investigadoras tienen una conciencia social y una responsabilidad social diferente. Y lo que hay que mostrar con los repositorios es lo que nosotros decimos y esperamos, es ver el impacto que tiene esta ciencia abierta, este open access a las publicaciones, qué impacto tienen en la sociedad. Y voy a cerrar nombrando, nada que ver con el plan S, nombrando el paper, el trabajo emblemático de la Oficina de Conocimiento Abierto de su repositorio, que no recuerdo el nombre de la doctora, era de la Facultad de Ciencias Médicas, y se trata de un trabajo de tesis con metodología de bajo costo para la prevención del cáncer intrauterino. Este trabajo, en vez de obedecer a las leyes de la obsolescencia de la literatura científica, fue justamente al contrario. Se inicia a partir del 2011 y crece permanentemente del 2011 en adelante con más de 26.000 consultas. Y hemos detectado a través de las citas bibliográficas dónde consultan más, quiénes consultan a través de las citas, y hemos logrado localizar que hay varios hospitales en Perú, ¿sí?, que utilizan el método y lo utilizan con sus pacientes. Este es el impacto de la ciencia libre, que es algo similar a lo que ocurre con otros espacios, como ResearchGate, ¿sí?, que tienen millones de investigadores. Bueno, de alguna forma este es un homenaje a todos los que trabajan en la ciencia abierta en la Universidad Nacional de Córdoba, en todas las bibliotecas, a los investigadores que se prestan a subir sus papers al repositorio, y un homenaje a la Semana Internacional del Acceso Abierto. Bueno. No sé si quieren, la idea del tema del plan S era si querían hacer algún comentario sobre esto, si lo conocían, o quieren armar, digamos, debatir, o lo que deseen. ¿Alguien quiere participar? Si no, que siga participando. Bueno, ¿alguien quiere participar de la discusión o querés decir algo? Ya que estamos. Lo que dijo Alejandra es central, es que el lema de Plan S, nadie puede estar en desacuerdo del acceso abierto al conocimiento científico de forma global. Dentro de las críticas que se han presentado, es la presunción de que el modelo de implementación va a beneficiar al circuito comercial de publicación gestionado por APC. Esa es una preocupación. No es un hecho porque esto todavía no ha entrado en vigencia, pero sí tenemos algunas evidencias que han surgido en este último tiempo, que es dentro de las guías de implementación que nombró Alejandra, hay una es que Plan S no son compliant, es decir, que no son aceptables las revistas híbridas. ¿Qué son las revistas híbridas? Aquellas que cobran servicios de suscripción y también dan la posibilidad de publicar en acceso abierto pagando un Gold Open Access, que es justamente por una PC. La esencia de no permitir esto en Plan S es evitar lo que le llaman double dipping, que es cobrar
en ambas instancias. Y también el objetivo es razonable, pero ¿cómo están tratando de implementar esto? A través de acuerdos transformativos. Y esos acuerdos transformativos es que el modelo de negocio de estas revistas para adaptarse a Plan S será modificado y en el periodo de transición se firmarán estos acuerdos, como les nombraba antes, estos acuerdos PAR, a donde se hace publicación y lectura en un mismo desembolso. Y ese es el problema que estamos viendo. Justamente los estándares que se están fijando son números que están legitimizando una estructura de precios, no de costos, que no son transparentes. ¿Qué significa esto? Hay muchas investigaciones que se han desarrollado para tratar de desentrañar los costos editoriales de una revista. Entre ellos hay un trabajo interesante de Bjorn Burns, en el cual hace distintos parámetros estándares que tienen que ver con revistas con unos 200 artículos anuales, una tasa de rechazo del 50% y unas 3 personas en el comité editorial, incluyendo gastos internos y externos, etcétera, y llega a la conclusión de que esos gastos son en promedio irreducibles a 147 euros y que pueden subir hasta 400 euros en casos de revistas con tasas de rechazo del 90%, como algunas que hemos visto. Sin embargo, existen algunas revistas que tienen sus índices de costos que llevan al precio por artículo de producción de $3.47, como el Journal of Open Source. Y por otro lado estamos viendo que los acuerdos que se están firmando de publicación están oscilando en los $3.000 o 2.750 euros. Y se están planteando de alguna forma que ese sería una suerte de estándar. ¿Y cuál sería en qué redundaría esta propuesta que se va legitimando poco a poco? En que esos muros de pagos para las famosas paywalls sean reemplazados por publish walls, es decir, muros de pago para publicar. Y que eso, si este acuerdo sigue avanzando, independientemente de nuestra adhesión o no, ya sea como región, como país, etcétera, si este acuerdo tiene tanta inercia que hace una modificación, una transformación del sistema de negocios de las editoriales comerciales, va a redundar en que eventualmente los países con menos privilegios económicos puedan leer pero no puedan publicar. Es decir, que independientemente de la adopción va a haber un resultado si es exitoso este plan. Hay una permanente discusión y hay una idea de las partes de tratar de mejorarlo al plan, que de hecho muchos de esos cambios ya Alejandra los ha nombrado, y de hecho ahora han nombrado como campeón del acceso abierto a Johan Rodrik, que es una persona muy relevante en la actividad de acceso abierto. De hecho es uno de los creadores de los principios FAIR, que son de los principios FAIR que son como casi un lema del acceso abierto, que tienen que ver con que las cosas sean findable, encontrables, interoperables, accesibles, y la R, ya no me olvidé que... Y la R no sé de qué es, pero digamos, es una persona, es un activista del acceso abierto. Entonces nuestra visión es que han puesto una paloma y un halcón a negociar estos cambios que pueden ser mejorables, y tenemos la visión de que eventualmente se pueda mejorar el acuerdo y que se privilegie con financiación, ya sea la generación de estructura, de infraestructura local para los repositorios, y que se privilegien también con fondos las iniciativas que sean públicas y no comerciales. Entre ellos quería destacar algo, es que Latinoamérica es considerada una de las regiones con mayor adopción de las prácticas de acceso abierto, es un referente, tiene más de 20 años de trayectoria, principalmente en las ciencias sociales, y hay una serie de iniciativas no comerciales como Melica, que nombró Alejandra. Es decir, que no solo es rechazar a la iniciativa o pedir mejorarla, sino incluirnos
como miembros relevantes de esta discusión, a la cual no fuimos participados originalmente, para tratar de ver cómo se puede mejorar esta propuesta, y eventualmente que sea más razonable, equitativa o democrática, inclusiva que la actual. Yo quisiera cerrar con esto, digamos. Yo creo que el plan S, el hecho de que la coalición haya abierto la discusión a la comunidad, está de alguna forma reconociendo tal vez un pequeño error en cuanto a que no fue concebido con la opinión, una opinión un poco más general. De hecho, hoy no son los mismos principios que lo eran hace un año atrás. Y es bastante significativo, por eso uno tiene la esperanza de que se vaya acomodando esta coalición con respecto a lo que estamos en tema, que COAR y Coalición S ahora, digamos, COAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, de los cuales la ONC forma parte, si está adherida a la Confederación, ahora ellos se adhieren al plan S, es decir, que han tenido que reconocer que los repositorios son una parte importante del mundo de la ciencia abierta. Entonces, bueno, uno está expectante mirando a ver qué es lo que pasa con estas decisiones. A ver, yo puse acá parte de la noticia. Los repositorios dicen, ¿no? Ellos ahora ofrecen una opción de bajo costo y alto valor para proporcionar acceso abierto y también son un mecanismo para introducir innovación en la comunicación académica, actuando como vehículos para desarrollar nuevos modelos de difusión y proporcionar acceso a una amplia gama de contenido académico. Lo que podría entenderse también que los repositorios de preprints entrarían dentro de esto, ¿sí? No sé, ¿los de preprints están en COAR? No lo sé por COAR, pero Plan S con respecto a los preprints dice que no son el foco de su análisis porque el foco de su análisis son los artículos revisados por pares, pero de todos modos dentro de su guía de implementación considera y promueve el uso y deposición de preprints. No como reemplazo, sino que los promueve. Es decir, que es medio. Y también he hablado con algunos fundadores de servidores de preprints y me dicen que hay algunos requisitos técnicos que no se cumplen. Y también hay un problema con el tema de las licencias, que justo vos bien hablabas, que para Plan S deben ser Berlin Compliant, y Berlin Compliant no acepta ni no comercial ni no derivativo. Y en las preprints uno determina esa licencia y por eso de hecho uno puede depositar preprints que no sean compliant con la declaración de Berlín, etc. Bueno, de todos modos, como diría Freud, la palabra es mágica, así que yo creo que, digamos, discutiendo, debatiendo, participando, haciéndolo un poco más general, la coalición S está abriendo caminos que antes no lo tenía. Bueno, esto es lo que trajimos para esta semana. Gracias.